Evangelio del día sábado 16 de marzo de 2024. Sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías iba a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Según San Juan, de este sábado, cuarto de la Cuaresma, nos hace ver cómo Jesús es causa de controversia, es signo de contradicción, y se preguntaban quién era, si era el Mesías, si no era el Mesías, si era un verdadero profeta. Y como él residía y estaba en Galilea, decían: pues de Galilea no ha venido ningún profeta, el Mesías debe venir de la familia de David y de Belén, lo cual fue así. Venía de la familia de David y de Belén, pero ellos no lo sabían, y la gente estaba muy dividida, muy dividida. Y entonces habían mandado a los guardias del templo a apresarlo, y no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer, y se presentaron estos guardias ante los fariseos y les dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo apresaron? Es que nadie ha hablado como él. Nadie ha hablado como él. Y entonces se enfurecieron más, porque dijeron: ¿y ustedes también ya los convenció? Y ya ustedes son de ellos, fuera de aquí. Y fue una total revolución de pensamiento y de contradicciones entre ellos mismos. El mismo Nicodemo lo defendió, y lo defendió diciendo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin escucharlo? Sin escucharlo primero y sin averiguar lo que ha hecho. Y ellos le replicaron también: ¿tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue para su propia casa. Es signo de contradicción. Eso lo dijo Simeón en el momento de la presentación del niño Jesús en el templo. Y lo que me encanta es lo que dicen los soldados: nadie ha hablado como Jesús. Es impresionante, hermanos. Cuando nosotros vemos la referencia de otras religiones, pues nos damos cuenta que nadie ha hablado como Jesús, y que siempre es referencia, porque la historia se dividió antes de Jesús y después de Jesús. La historia no dice antes de otro evento y después de otro evento. Es Jesucristo, el nuevo paradigma y el paradigma de toda la historia, que será siempre nuevo, que la vida antes de él y después de él. Y esto es maravilloso, y es una prueba más de que él es el Mesías y el Salvador, y la ceguera del mundo no le reconoce. Por eso, cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios a través del Evangelio y lo que dice Jesús, lo que les dijo Jesús y nos sigue diciendo Jesús, tenemos que reconocer: nadie ha hablado como Jesús. Por eso es muy importante que conozcamos la doctrina, que conozcamos lo que Jesús ha dicho, que conozcamos los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, la iglesia, y en esa enseñanza también transformarnos en Cristo y tener la posibilidad de imitar a Jesús, de dar ejemplo con nuestra congruencia de vida, aprovechar todas las ocasiones para llevar a Jesús.
todas las ocasiones para hablar de Él, todas las ocasiones para llenarnos del amor de Jesús y darlo a nuestros hermanos. Hay muchas formas para dar a conocer a Jesús. Debemos de contar también con situaciones difíciles que se nos presenten para darlo a conocer. Nosotros sabemos que los medios de comunicación son una manera fácil en un sentido de darlo a conocer y difícil, porque los medios seculares, que no son católicos, difícilmente van a llevar la enseñanza de Jesús. Se hacen a un lado con respecto a la enseñanza de Jesús, pero nosotros tenemos que aprender a llevar y ser creativos para llevar la palabra de Dios. En esta cuaresma meditemos cómo he llevado yo la palabra de Dios, cómo yo he mostrado con ejemplo el llevar esa palabra de Dios con mi congruencia de vida. He sido creativo para llevar el Evangelio. ¿Qué forma tengo para llevar el Evangelio? Hay muchas formas sumamente creativas, de verdad. Los jóvenes tienen en esto diversidad de formas de llevar el Evangelio y lo hacen de manera muy creativa a través de las redes sociales. Yo les invito a meditar en esta cuaresma cómo debemos llevar la palabra de Dios, cómo debemos meditarla, cómo debemos transmitir esta doctrina que nos enseñó Jesús en su Evangelio y cómo debemos transmitir lo que es Jesús y el Evangelio del amor y del perdón que nos dio, porque nadie ha hablado como Él. Hay un antes y un después para hacerle conocer entonces el reino de la divina voluntad a nuestros hermanos, que está muy próximo a llegar. Depende de nosotros. Evangelicemos a tiempo y a destiempo. No perdamos el tiempo ni las ocasiones para mostrar lo que Jesús nos ha enseñado, el Evangelio del amor y del perdón. Que Dios te bendiga.